ya está el señor Giancarlo Quadrizzi, que está con nosotros en nuestra tercera semana de programa, y que nos viene a traer ese manto de piedra y dice, che, paren, empecemos a ver las cosas desde otro lugar. Busquémosle otra vuelta. Muy bien. Buen muy día. bien, muy bien. Acá disfrutando de este día lluvioso, gris y melancólico, diríamos, Sí. un poco, ¿no? Porque la lluvia Un día para se recordar. asociará. Sí, un día para hacer un poco de memoria, ¿no? Qué palabra hoy esa, ¿no? Memoria. A algunos les molesta la memoria o quieren cambiártela, ¿viste? Como en el libro 1984, donde estaba el ministerio, creo que era de la memoria, donde cambiaban y te iban desapareciendo cosas, más allá de que desaparecían gente también en el libro, ¿no? Pero como que vos cambiando lo que pasó, podés también instalar, ¿no? Bueno, sacás recuerdos, sacás hechos, sacás personas. Y ahí está el asunto, ¿no? Digo, no se saca lo que pasó, se saca las palabras con las que se recuerda lo que pasó, ¿no? Se reduce quizás la memoria a algunas palabras dichas por algunas personas. Yo digo, qué importante... Está con dos, mira. Tengo dos. Qué importante que la memoria no sea solo el ejercicio de algunos poderosos, sino que sea el ejercicio de un pueblo, ¿no? Y para eso, en este momento, digo, y qué importante la memoria. Pensaba en esta semana, digo, en la que hemos pasado desde el 24, las Pascuas, las nuestras, si nos identificamos como cristianos, en mi caso, Giancarlo Quadrizzi de Chese es el caso, digamos, o las Pesas, las Pascuas judías, ¿no? Bueno, pensaba eso, digo, ¿qué sería del pueblo judío sin una memoria de sus Pascuas? Sin una memoria de aquel evento profundamente popular, en la medida en que fue hecho por un pueblo, profundamente revolucionario, en la medida que fue en contra de una autoridad, profundamente decidido en la medida que implicó la organización de ese pueblo para retirarse del lugar donde era sometido a la esclavitud y animarse a un éxodo que duró 40 años, ¿no? Y atravesar el desierto, o bien para ir más cerca en esa reconstrucción de la memoria, porque también vemos que suele suceder esto, de que una fiesta, una memoria se ata a otra memoria y se va enriqueciendo, construyendo, ¿no? Digo, la Pascua cristiana se mete sobre la Pascua judía, digamos, en términos de fecha y de coincidencias, pero se celebran otros pasos, en este caso de la vida, la muerte, y distintas creencias, siempre en un marco de esperanza de liberación, ¿no? Sí. Yo digo, qué importante que es la memoria para mantener la identidad de un pueblo y mantenerla vinculada a la emancipación, a la liberación, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esa memoria, en lugar de estar sostenida en un pueblo, con sus presencias, es tomada, como decías vos, por algunas personas que con la ilusión de cambiar unas palabras creen que pueden cambiar la realidad, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde es absolutamente necesario cambiar las palabras colgadas de las redes por palabras sostenidas en cuerpos, en presencias, ¿no? Sí, y por empezar a volver a instalar, bueno, acá estamos en una universidad, de verdad, ¿no? El poder pensar o tener ese pensamiento crítico y entender que ni la descalificación, ni la estigmatización, ni el querer instalar algo por la fuerza, donde hoy estamos viendo, viste, que, claro, lo que pasa es que es una línea que también se baja, donde si no pensás como yo, sos tal cosa, sos tal otra, es complicado, ¿no? Poder pensar críticamente y a lo mejor, nada, hay muchos que esto lo creen, ¿no? Esto que se dice se cree. Por eso digo la importancia de la presencia, ¿no? Digo, volver a darle a los cuerpos en situación con otros el valor que me parece de un modo bastante raudo le hemos dejado de dar. Sobre todo yo lo percibo así, digamos, de un modo exagerado después de la pandemia. Durante la pandemia y después de la pandemia, donde los cuerpos se retiraron de lo público, se retiraron de la calle, se retiraron incluso de los encuentros familiares, de los encuentros institucionales, educacionales, etcétera.
y se recluyeron en el mundo binario, lo voy a decir así, digo, ceros y unos de las redes, ¿no? Entonces ahí es como que hay como otra plasticidad, digo, es más fácil decir, usted es un ignorante, que haya una réplica de miles de robots que no son personas, que no tienen presencia, o personas que tampoco son personas porque están escudadas atrás de una identidad que no es la propia, ¿no? Y replican eso y eso se instala como una verdad, ¿no? Claro, parece que volvemos a la alegoría de la caverna, ¿no? O pensaba en la película Matrix, donde por dónde pasa, ¿no? La realidad, por lo que te hacen creer, por lo que crees o por lo que es. Y lo que es sabemos que siempre es muy complejo, que lo que es nunca se puede reducir a una frase, a un juicio, a una mirada. Lo que es requiere de muchas frases, muchas miradas y pocos juicios. Pocos juicios porque los juicios tienen esa cosa de definitivo y de apuesta, por decir que la realidad es de un modo que sabemos que es muy difícil de sostener. Por eso digo, los poderes judiciales son tan pocos, digo tan pocos en términos de número, de cantidad, digo, quien ejerce el juicio, incluso de representación democrática. Sabemos que, salvo honrosas excepciones, como en el caso de Bolivia, los poderes judiciales no son democráticos, digo, no son elegidos democráticamente. En esto que decías de poner el cuerpo, de salir un poco de las redes, digo, ¿en qué momento, no sé, me imagino un grupo de WhatsApp que era un grupo de amigos que hablaban cosas divertidas y lo utilizaban para comentar cosas de la vida cotidiana, se convirtió en un foro de política donde cada uno, ¿no?, opina y dice, y que no se llega a ninguna conclusión de ningún tipo, que no es lo mismo si estás se juntan a comer un asado y pueden intercambiar ideas sin agresiones, ¿no? Y tal vez en un grupo de WhatsApp eso sucede, digo, ¿no? Pues dicen cualquier cosa, total, estamos acá en el grupo de WhatsApp. Claro, total, repito lo que escuché decir. Claro, de la tele, brillante, brillante, porque digo, también hay que reconocer que esta nueva realidad, la vamos a llamar así, esta realidad que algunos tratan de definir como una posverdad, digamos, una verdad que no se sostiene en las realidades cotidianas, complejas, donde claramente una discusión de un grupo de amigos en presencia, cuando se mueve de los tonos de agresividad permitidos, uno ve en el otro la emoción. Igual se da de manera presencial también. También. Sí, pero la emoción, que no es la emoción del grito y del emoji, así que sigue estando sobrecodificada. O del meme. Claro. O del meme, ¿no? Las mayúsculas son gritos, ¿no? La emoción en presencia es algo que nos va dando alertas mucho antes que el meme, ¿no? Que nos va dando un sentido de realidad que hace que yo no le pueda decir a alguien que está siendo despedido, sos un ñoqui, son todos ñoqui. Porque lo estoy viendo ahí, porque me acuerdo que es mi amigo, porque recuerdo que iba a trabajar, ¿no? Porque veo a su familia, digo, esa realidad de la persona presente y en situación me da una dimensión de la realidad que la realidad del WhatsApp, de las redes, igual, me oculta, ¿no? Si en un grupo de WhatsApp, y estamos hablando de grupo de amigos, vos mandás ese mensaje también sos un salame, porque tenés que dar una idea de cómo puedes lastimar también. Yo eso por ahí no lo comparto tanto. Es verdad que la presencia te lo hace piel, ¿no? Porque lo tenés animado. Sí, pero vos también sos... Hay cosas que facilitan ser un salame y hay cosas que la obstaculizan, digo, sí, ¿no? claro. Que la realidad... A ver, Giancarlo, vos que sos, ¿no?, psicólogo. También en estos chats, no estamos hablando de lo anónimo de las redes sociales, pero en donde vos tenés o amigos o familia y donde aparecen, ¿no?, estas cuestiones políticas, no son las cuestiones políticas, se pueden poner ahí, pero en realidad a lo mejor hay otro trasfondo en esas amistades que tienen cierto, o a lo mejor hay cierto recelo de algunas cosas, o en esas familias donde hay problemas previos. Por lo general aparece lo político como catalizador de todas esas cosas. Y que lo político es exactamente eso, es lo catalizador de la complejidad de la realidad, que tiene todo eso, digo, los ejercicios de memoria también son así, digo, ¿no? La memoria cuando está hecha por personas, digo, recordemos la gesta de Malvinas, cuando uno hace la memoria centrada
en el recluta que, convencido de la identidad patria y el lugar que ocupan las Malvinas en nuestra identidad, participa ahí entregando su vida, y de el militar que reduce esto a una operación geopolítica para sostenerse un par de semanas más en el poder. Esas dos cosas están en la memoria, y cuando uno se despega de las personas, digo, por eso es tan importante que los ejercicios de memoria estén hechos por personas, por eso es tan importante que haya dependencias públicas, digamos, que la malvinización, que la memoria de las Malvinas, en la medida de lo posible, esté hecha por personas que transitaron esas emociones y esas situaciones, que estuvieron presentes ahí, y no solo por personas que opinan por lo que leyeron o por lo que vieron por ahí, ¿no? Que hace que sea mucho más fácil decir, bueno, qué sé yo, no sé, yo puedo decir despegado de las realidades concretas de mi realidad nacional y de mi realidad afectiva con los demás, que Margaret Thatcher me parece una política liberal. Una ídola. Una ídola, ¿no? Sí. Ahora digo, cuando Me yo siento ese identificado. Cuando yo ese dicho lo digo con mi identidad, no con la idea que yo tengo de mi identidad, es mucho más difícil de sostener. Identificarse con alguien que en la historia y en el recorrido global y del país, sobre todo, perjudicó claramente los intereses nacionales. Yo me refiero a esto, digo, a cómo la política, que como bien decís vos, canaliza un montón de emociones y de situaciones complejas y que las lleva al punto de, en algún momento, al menos en la democracia como la veníamos conociendo, elegir por este y por el otro, ¿no? Porque en definitiva es eso. Bueno, lo hace asumiendo estas complejidades. Ahora, si nosotros no asumimos estas complejidades, si nosotros no ponemos en discusión y en diálogo, en los ejercicios de memoria, todas estas cuestiones, y aprovechando que alguien tiene más poder, mete un mensaje y lo hace hacerse real, animado por trolls, ¿no? Estamos en una situación que para mí es se muy legitima compleja. también una forma de comunicar, ¿no? De imponer, que, bueno, esto después se reproduce. ¿Sí? No, a propósito, ahora todo lo que estamos viviendo, que un poco, por lo menos a mí me tiene desconcertado, no termino de entender bien lo que está pasando. La pregunta que me hago, Giancarlo, es, ahora, estamos familiarizando posiciones de una élite que no representan para nada el espíritu del consciente y el inconsciente colectivo argentino. Por ejemplo, el cipallismo, esto corre por mi cuenta, no quiero comprometer a nadie, el cipallismo de una Patricia Bullrich, de un Milei, de una Diana Mondino, que dicen entrega las Malvinas a cambio de las vacunas, Margaret Thatcher, como ustedes explicaban, es mi ídola de acuerdo a Milei. Es decir, van a Gran Bretaña y se orinan encima por saludar al primer ministro, etcétera, o a Donald Trump. Digo, ese cipallismo ¿representa la idea general de la Argentina o es una imposición desde los medios, desde la posverdad y desde una élite que hace creer y termina haciendo creer al que no tiene por qué tener compromiso político porque vive otras realidades y no le interesa, y termina creyendo que eso es natural? ¿Es así o es que representan verdaderamente una gran parte del pueblo argentino? Se puede decir, la mitad de la gente piensa así. No sé si queda claro lo que planteo. Es muy interesante lo que está planteando, porque me parece que si no estaríamos en una situación de simplificación donde esto no prendería, donde los discursos que van en contra de las identidades nacionales que en general suelen estar preocupadas por la vida cotidiana de las personas, y como decís vos, que quizás no reflexionan que comer una hamburguesa o comer una empanada en definitiva es un acto político, ¿no? Y que depende con qué me identifique más, y estoy construyendo en definitiva actos de soberanía, digamos. Que eso se despegue de la realidad política y que aparezca como bien decías vos, limpio, pulcro, despolitizado. Es también parte de una operación, pueden tildarnos de conspiranoico, qué sé yo, pero claramente de una batalla cultural que a través de herramientas
muy poderosas como el cine en algún momento, la radio, la música y ahora la inteligencia artificial, etcétera, van construyendo alguna realidad que se engancha, y esto sí es importante decirlo porque si no, no falla el pensamiento, que se engancha en cuestiones también inconscientes, del inconsciente colectivo, que tienen que ver con identificarse con el opresor, en cierto sentido, ¿no? Este clásico mandato que Freud en algún momento supo formular como en la identificación al padre, ¿no? Así como él debe ser, así como él no podrá ser, ¿no? Digo, así como tu padre debe ser, digo, reducirlo al Edipo, a la fábula del Edipo, que es mucho más complejo que esto, de que bueno, para estar con alguien como tu madre, que es la persona con la que tenés un vínculo afectivo inicial, y quizás tenga que ser parecido a tu padre, pero no podés ser parecido a tu padre porque si no tu padre te va a reprimir, ¿no? Y no vas a poder hacer lo mismo, que digo. Hay algo de esto en la identificación al poder, ¿no? Digo, yo quiero ser como Estados Unidos. Pasa que para ser como Estados Unidos tengo que explotar Argentina, por ejemplo. Entonces, ahí entramos en esas trampas en las que terminamos explotándonos a nosotros mismos o diciendo, bueno, las Malvinas. Sí, o los pueblos originarios, vamos a cambiar, qué sé yo, el nombre de un salón, ¿no? Digo, es también... No, o entregar, o decir, o sea, a mí me cuesta entender, porque si no es cipallismo, porque si no estoy estigmatizando, pero, o sea, ¿cómo se comprende que, a ver, si yo pienso que en la vuelta obligado había argentinos arriba de los barcos franceses e ingleses, si comprendo una serie de cuestiones que tienen que ver con que alguien naturalmente desde el poder, incluso no ya de una dictadura, sino elegido democráticamente, no tenga ningún empacho en entregar el litio, el petróleo, entregar todo. O sea, tenés que tener, o sea, ya lo tenés que tener en la concepción de tu cabeza. No te importa un bledo la nación, la patria. Sino, ¿cómo podés pensar que yo le voy a entregar todas las riquezas nuestras a Estados Unidos porque lo admiro, como decís vos, Giancarlo, pero pensar que destruyo mi país? O sea, ¿cómo se llega a esa conclusión mental? Borrando la memoria histórica de construcción de los pueblos y haciendo que yo esté más identificado con el alienador, digamos, que con mi propia cultura. Haciendo que nos creamos blancos, por ejemplo, o construyendo lo que decís vos, claramente lo sí, que hay muy curros bien, en el litio, que hay curros, bueno, instalo esto, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, a mí me parece, por eso, digo, a mí también me asusta esto de que cuando algo hoy se lo quiere destruir, se instala el curro, el gnocchi, claro. Hay gente que esto lo toma, o todo lo que tenga que estar en manos de privados va a estar en manos de privados. ¿Y por qué? Porque el Estado es malo, lo público, lo privado es bueno. Si ya vimos que no es así. Los repelentes, y que no tiene que ver con eso. ¿Cómo arregló el mercado lo de los repelentes? No hay repelente. Porque me identifico con el privado, ¿sí? Me identifico con el empresario que explota el litio. Tal cual. En vez de identificarme con el pueblo que está siendo sojuzgado por la protección del litio. Sí. O desearías a lo mejor estar ahí y no sé. Cuando yo soy, claro. claramente no soy el rico, digo. Bueno, ahí está el éxito que han tenido en cuanto a la comunicación. Al lograr a que vos porque te pusiste como por ejemplo, claramente no sos vos, para que una persona de a pie como cualquiera de nosotros tal cual. Se siente identificado con el empresario del litio y no con el argentino que es dueño del litio. Tal cual. Que es la esencia de lo ahí que está. Claramente hay un análisis lindo para hacer ahí en cuanto a lo comunicacional de cómo han triunfado en ese mensaje. Es lo que expresa muy bien Jorge con la palabra cipayo, ¿no? Digo, ¿qué es un cipayo? Es una persona de un país que trabaja para el país que lo explota, digamos. Y esto también, lo decía Rey, disculpen que cito siempre a la misma gente, pero estamos en un momento en el que... No es de la escuela austríaca el que está citando. Sí, justamente es austríaco, Rey. Pero con otras ideas, digamos, ¿no? Sí. Donde decía que claramente estas identificaciones con el opresor se dan mucho más fuertes mientras más cerca del oprimido está la persona, quiero decir. Y decía, por ejemplo, los mayordomos de las casas bien, ¿no? Que adoptan los modos de la familia a la que
atienden de un modo mucho más impresionante. exagerado Tal que cual. la persona a la que atienden. ¿Sabés Vos tenés- cuándo lo comprobé eso? Ajá. Haciendo agropecuaria. Yo cubría las exposiciones rurales. Entonces iba a hacerle la nota al peón que estaba cuidando la vaca campeona que estaba esperando la cucarda. Y el tipo era más cerrilmente defensor de su patrón pero una cosa impresionante. Yo capaz que buscaba, bueno, pero usted duerme acá dormía con la vaca. No sé si te queda claro. El tipo dormía al lado de la vaca para que gane el patrón la cucarda en la exposición de Palermo, rural. Y yo le decía, pero, y usted no, a mí me pagan con bonos y compro en el lugar de la... O sea, el tipo era como una simbiosis al patrón, un temor reverencial. Y agradecimiento, porque encima le Sí, da la porque embelesado, le daba de claro. comer a él y el hijo Sentía iba a que le seguir daba en los laburo, pasos de él. claro. Vos decías, pero ¿cómo este tipo está explotado? Duerme al lado de una vaca. Una cosa impresionante. De una vaca que vale, digo, Lo que él no va a ganar en infinitamente su más vida. Lo que él va a ganar en su vida, digamos, y vale porque él la está cuidando. Claro. Además, Esa es la otra expropiación del poder que es tan necesaria. Digo, entonces, ¿por qué Volviendo a la pensamos memoria, que también el- si yo, a ver, si alguien no conoce que puede tener otros derechos, que puede dormir en una cama y no al lado de la vaca, digo, ¿qué pasa si eso yo lo tengo limitado y lo tengo controlado y no se sabe? ¿No? ¿Por qué voy a pelear por algo que para mí está bien? Es esto lo que me corresponde y me hicieron creer que es acá y como el elefante, la anécdota del elefante que está atrás, y el día que Agarradito lo por su sueltan no cuerda. se va. Bueno, Bueno, tenemos muchas controlar de el esas. pensamiento es todo eso. Tenemos muchas de esas soguitas en nuestras patas que nos mantienen atados imaginariamente, con la promesa de un futuro que nunca veremos quizás, ¿no? De acá a 35 años, yo de acá a 35 años voy a tener 85. Uy, te vas a perder cuando seamos Justo, Irlanda. potencia. Cuando seamos Claro, potencia cuando no vas a seamos Irlanda, te estar, lo vas a Giancarlo, perder. te lo Y pido, aparte por de eso, favor. digo, ¿no? Yo quiero ser Argentina. Claro. Y esa es la otra, ahí está la operación clarísima, digo, ¿no? Prometernos ser otra. Eso requiere una destrucción de la memoria nacional, una destrucción de la identidad nacional. Y voy a decirlo porque si no quedamos siempre con la desesperanza, digo, la construcción de esto requiere de presencias, requiere de que estemos presentes en los lugares donde están pasando las cosas, mirando los rostros de aquellas personas que están padeciendo y de aquellas personas que también tienen el poder de decir, de acá no me voy, este es mi país, soy de este país y los recursos del país son de quienes construimos esta nación, que seguramente no son héroes iluminados, sino que son personas que cotidianamente con su tarea van haciendo grande a un pueblo y se van apropiando de la nación para ponerla a su servicio, ¿no? Instalan un poco la idea de que no somos un país de M, que Sí, todo lo que pasa tal afuera es cual, mejor sí. de lo que pasa acá, que mirá como, no sé, acá hay piquetes en la calle y somos un desastre, la gente no puede circular y cuando pasa la mitad de lo que pasa acá en Francia rompen absolutamente todo, pero eso no te lo dicen. Eso está Y bien. así podemos estar, ¿eh? Eso está bien porque son un país, franceses, porque son claro. franceses, la revolución. El se ejemplo que hizo vimos la el otro día con lo del barricada, ¿no? puente de Baltimore, ¿no? Y un ingeniero explicando por qué cuando pasó aquí en el puente de Zárate de Brazo Largo no pasó nada, porque hubo un ingeniero que se formó en la UBA que hizo las cosas bien. Cuando había pasado algo, un accidente bastante similar. Tal cual. Y ahí tenés a Baltimore ahora con no sé cuántos millones que... Está bien, claro, que- bien, que deja de ganar. hablamos con el mismo ingeniero, a mí me explicó uno, dice, en Baltimore estaba la columna sin ninguna protección, dice que como ingeniero tenés que poner unas contenciones de cemento enormes, te imaginás, para que el barco, como si fuera, Ante viste, un las eventual gomas impacto, sí que... Sí. en la autopista, lo mismo. Por eso es importante ejercer la memoria de un modo complejo. Sí, pero pará, integral, ¿cómo ¿no? haces, Giancarlo? A ver, cuando uno discute con amigos y familiares, que ama y que son buenas personas y todo, y nos pasa todos los días, y empezás a decirle, a mostrar a propósito la memoria. No, pero pará, los datos oficiales, incluso los del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dicen que la pobreza bajó en tal año, el gobierno que vos odiás, todo, que bajó el desempleo, que bajó esto, ya está defendiendo la chorra. Todo mentira. No te anulan. Con eso te anulan. Entonces, pero vos decís, pues este tipo quiere lo mejor para su hijo, quiere lo mejor para el país, es buen tipo, es laburador. ¿Cómo fue
impregnado de ese discurso que, aparte, algo que decían recién, el empresario del litio que se afana miles de millones, dice, bueno, pero todo es relativo, todo tiene otro estatus. En todo el mundo se hace, todos los empresarios lo hacen. Ahora, el tipo que estaba en el barrio y se afanó 8 palos verdes, a ese es increíble la diferencia que es como la cotidiana de la que vos laburás con todo derecho y ves al político que se enriqueció y ese no lo podés tolerar. No es cierto, y tiene razón, ese tiene que ir preso también. Pero le hablás de Caputo, que trianguló la guita de los jubilados con la consultora de él en Nueva York y se afanó cientos de millones de dólares, eso... tiene otro estatus. ¿Por qué pasa eso? Ahí digo, esto, y es muy difícil, digo, ¿no? Son fuerzas muy distintas en la discusión. Es más odio de clase que de Yo creo que la tolerancia ahí es un tema, ¿no? Digo, hay cosas que no hay que tolerar, digo. Hay cosas, yo en este momento estoy en el punto en el que cuando alguien me discute sin datos, digo, basta, no te discuto más. Está muy bien. Giancarlo Quadrizzi, como siempre, un placer tenerte por acá. Un Acá éxito. quedamos, viste, a todos recalculando, como nos dice la de GPS. Dando vueltas. Muchas gracias. Giancarlo Quadrizzi.